se va a dar a conocer a detalle lo que significaron todas las reformas antipopulares, contrarias al interés público, desde luego afectando la economía popular. Antes de Salinas, la Comisión Federal de Electricidad era la encargada de la generación de la energía, de la distribución de la energía. No había problema, pero en el marco de la política neoliberal se inició la privatización de la industria eléctrica. Y esto se fue profundizando al grado de que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, lograron contratos jugosísimos, hicieron negocios a costa de los mexicanos, porque se incrementaron los precios de la luz. Ahora estamos poniendo orden y ya no queremos que sigan robando, para decirlo de manera clara, y ellos no quieren dejar de robar. Se disfraza hablando de que las empresas producen energía limpia y que la Comisión Federal de Electricidad genera energía con combustibles contaminantes, que ellos son la modernidad, son muy cuidadosos del medio ambiente, les preocupa bastante el medio ambiente. Entonces todo esto pues es una simulación, es un disfraz. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? De que por todas esas modificaciones que se hicieron a la Constitución, a las leyes, aquí abro un paréntesis para recordarles que cuando se aprobó la reforma energética repartieron sobornos a legisladores, y es un asunto que está en manos de la Fiscalía. Cierro el paréntesis. Como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tanto de México como del extranjero. Imagínense si el periódico El País no va a estar en contra de nosotros en este y en otros asuntos, si ese periódico es de las empresas de España que antes venían y hacían lo que les daba la gana, venían a saquear, pero no vamos a permitir que sigan saqueando. Y ojalá y nos comprendan. Lo mismo al Reforma, al Universal, a todos estos medios, incluso al New York Times, les ofrecemos disculpas, porque son periódicos empresariales que han olvidado la ética y han olvidado de que los medios de información deben de estar lo más cerca que se pueda a los ciudadanos
y a la verdad y lo más distante que sea posible del poder. No vamos, por eso, a dar ni un paso atrás. Tenían el control casi absoluto de los medios de información. Ahora no es así, afortunadamente. Ahora se garantiza el derecho a la información y se cuenta con las redes sociales, benditas redes sociales. Era lo que decían los periódicos, lo que decían los comentaristas de radio, que proliferaban. Bueno, todavía la televisión, porque acuérdense que con el presidente Calderón, además de Iberdrola, la empresa favorita era Repsol. Bueno, se le vendieron hasta acciones a precios bajos, acciones de Pemex a Repsol. Imagínense que se vende una acción a 100 pesos y a los 3 meses esta acción ya vale 200. De ese tipo de negocios con Repsol, que era la empresa predilecta. La compra de gas, la entrega del contrato para extraer gas en Burgos, que fue un rotundo fracaso, pero sacaron muchísimo dinero. El papel de los medios como defensores de estas corporaciones que se dedican a sobornar a funcionarios de distintas formas y a saquear, porque no es hacer negocios, es robar a manos llenas. Entonces, vamos a que nos expliquen los directivos de la comisión. Muchas gracias, señor presidente, de la oportunidad que nos da para poder hacer puntualmente algunas descripciones de lo que fue la reforma energética de 2013. Explicar lo que fue esa famosa reforma energética que tanto defienden, como si fuera la panacea, como si fuera beneficio para el país, la reforma energética de 2013. A la CFE se le impuso un sistema transitorio, así se llamó transitorio, llamado contrato legado, celebrado entre CFE Generación y CFE Suministro Básico, que es la empresa de la CFE que entrega la electricidad. En este contrato llamado legado, en el cual Generación, CFE, compromete a suministro básico precios de energía por cada central eléctrica, pero para ser despachadas las centrales necesitaban ofertar al SENACE la energía con un costo. Si tenían un contrato, pero para ser despachadas la CFE, la central de la CFE tenía que ofrecer la energía a un costo al SENACE, que es el que sube la electricidad a la red. Las centrales de la CFE no son despachadas. Pero como dicha central tiene el contrato legado con suministro básico que hemos descrito, al no ser despachada no tiene recursos, tiene que comprar electricidad a los privados a un elevado precio. La CFE tiene grandes pérdidas al no ser despachada y además por tener que cumplir el contrato legado con suministro básico. Tiene que comprar energía cara a un privado. La energía que no despachada es el 45% de la CFE, es decir, la mitad de las centrales no se despachan. Y tenemos ahí una pérdida de 215,000 millones de pesos al no ser despachadas la mitad de nuestras empresas por esa argucia de cambiar lo que es el costo en nada más el combustible. Que tiene que comprar la CFE a un privado, otra vez el beneficio a un privado, CFE pierde 222,000 millones de pesos más.
Seguimos con el despacho. La demanda eléctrica va creciendo durante todo el día, va demandándose más durante todo el día, hasta llegar a lo que se llama el pico de la demanda, la mayor demanda. Para satisfacerla, ya al final, cuando se demanda más generación, se despachan las centrales eléctricas más caras. Se liquida a las centrales, se les paga a las centrales participantes y todos reciben el precio que dio la central más cara. La central más cara fija un precio, el precio más caro, ¿verdad? Y ese precio se le aplica a todos, ¿verdad? El precio más caro, beneficiando a los privados que ofertaron un precio bajo para ser despachados. Nuevo beneficio increíble para los privados que ofertaron un precio bajo y recibieron un precio caro. Otra joya, la CFE, suministro básico, que repito es la parte de la CFE que es la encargada de distribuir, de vender la energía a nuestros 45 millones de usuarios. Sí, CFE, que va a entregar la energía, está obligada a comprar la energía a los privados a través de subastas. La mayoría de renovables, esos que no le pagan a la CFE el respaldo para cubrir sus intermitencias, afirman que son baratas, es decir, tenemos que comprarle a los privados. En lugar de que la CFE genere, no, tiene que comprarle a los privados en subastas. Eso, bueno, esto es una maravilla, son muy baratas, lo cual es absolutamente falso. Son caras, actualmente cuestan más que el precio del mercado. Así tenemos que CFE financia a estas centrales, ¿verdad?, durante 25 años. ¿Verdad? Nosotros que tenemos que distribuir la energía y venderla, tenemos que comprar a los privados. Bueno, esta exigencia es absurda, pero así es la realidad de la reforma energética. La reforma energética convirtió a la CFE en trampolín para los intereses privados. Estos productores vienen de la ley de Salinas. Cuando negoció el Tratado de Libre Comercio, Salinas dijo que no le había hecho ninguna concesión a los negociados norteamericanos, ni en electricidad, ni en el petróleo. Mantuvimos la soberanía nacional en energía, pero mintió. Aparece, y ahí está en el Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio, ahí aparece que la CFE, o sea, el país tiene que aceptar que entren generadores independientes a venderle a la CFE. La CFE no necesitaba ningún generador privado que le vendiera electricidad, tenía el 100% de electricidad del país. Era absurdo presentar a los generadores privados, ¿verdad?, como una ayuda a la CFE. Sin aparecer en la iniciativa de Peña Nieto, ¿verdad?, aparece subrepticiamente en transitorios, en donde se dice que estos generadores que ya están ahí, pues deben de pasar al nuevo sistema a comprarles energía a los productores independientes, ¿verdad?, los que venían de atrás. Nueva ventaja para los privados. Se les garantiza esta compra de energía, con lo que se les asegura la recuperación de su inversión, la seguridad durante 25 años, ¿verdad? Y ¿quién paga la inversión? Pues la CFE, que les compra obligatoriamente esa energía. Y al final, estos generadores independientes se quedan con la propiedad de esa central eléctrica que posteriormente competirá con la CFE. Otro apoyo generoso de la CFE a los privados son contratos leoninos también. No hay un solo contrato en todo el sistema que no sea leonino, contrario a los intereses de la CFE y beneficiar a los privados. Otra gran ayuda a los privados. Con este modelo, con este modelito, digamos, se han construido 34 centrales, ¿verdad?, generadores independientes, ¿verdad?, 34 centrales que producen ya el 40% de la energía de la que genera la CFE. Es decir, van supliendo
al obligarle a la CFE a comprarles en contratos leoninos, que podemos explicar y lo hemos dicho públicamente, generadores independientes en un transitorio que metieron por ahí durante las discusiones subrepticiamente, es una base jurídica nula, porque establece el transitorio que tendrán los privilegios que tenían en la anterior ley, en tanto no se opongan a la nueva ley. La base jurídica de los generadores independientes es nula, no tienen base suficiente, pero con esa inserción, ¿verdad?, sustentados en ese transitorio, la CFE tiene que pagarles el 100% establecido en el contrato. Si es un contrato que viene de atrás, en donde los generadores le venden el 100% a la CFE, la CFE tiene que pagar el 100%, pero en el mercado no los despachan al 100%, sino que de repente 70%, 80%, y les tenemos que pagar, porque así está en la ley, el 100%, aunque no entreguen el 100% de la energía. Ya tienen el 40% de la energía que tiene la CFE. Nuevas pérdidas para la CFE con ese contrato que les pagamos el 100%, aunque entreguen el 80, el 60, el 70, según el despacho. Nuevas pérdidas para la CFE. Otro abuso, también ilegal, son las sociedades de autoabasto. Esa es una invención verdaderamente increíble. Las sociedades de autoabasto, en las que un generador, fíjense, las sociedades, un generador, ya sea Iberdrola o Enel, generan energía y finge tener múltiples socios de paja, por supuesto, porque habiéndose preservado el privilegio de la anterior ley eléctrica ya derogada, no pagan la red. Ese es otro modelo que viene de la ley salinista, ¿verdad? Son un fraude a la ley. Es un generador y finge que todos son socios. ¿Y por qué este mecanismo? Porque como se estableció que iban a conservar los privilegios que venían del pasado, ¿verdad?, tienen derecho a no pagar la red, tienen derecho a subirse a la red. Entonces se inventa ese mecanismo de una sociedad de autoconsumo que no es más que una empresa que le vende a privados, que les vende a socios de paja, pero como conserva los privilegios en la ley de la ley anterior, no pagan la red. Actualmente son 223 centrales eléctricas de autoabasto con 75,656 socios clientes, socios de paga, 72,656 socios arrebatados a la CFE eran clientes de la CFE. Bueno, pero como no pagan la red, las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, las grandes empresas de este país, ¿verdad?, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red. Y como son grandes consumidores, son las grandes empresas, pues les conviene no pagar la red. Entonces, aunque sea ilegal, se acomodan en las sociedades de autoabasto. Señalan que están al servicio del país y dan beneficios a los mexicanos, no pagan la red. Aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la ley. Pingo de negocio. ¿A costillas de quién? Del Estado, del pueblo de México, propietario de las redes, no pagan la red. La reforma energética, a través de la Comisión Reguladora de Energía, su brazo operador, en su prisa por eliminar la CFE del mercado, y su prisa desesperados, vamos a sacar la CFE, porque para eso se hizo la reforma energética, para que vaya desapareciendo la CFE a ser intrascendente y quedarse con el mercado eléctrico que vale trillones de millones de dólares. Otorgó permisos la CRE sin considerar la demanda futura, creando una sobreoferta del triple de la demanda eléctrica pronosticada, digamos, para 2024. Un elevado riesgo para la estabilidad del sistema. Están
se fueron colocando por todos lados y principalmente con esta energía supuestamente limpia, que es otro fraude establecido por la reforma energética. Una aberración en el sistema eléctrico que depende de un equilibrio en la red, ¿verdad?, entre demanda y consumo impecable. No importa, han dado permisos sin límite a todos los que quieran, ya tienen los permisos. La intermitencia, un riesgo, un grave riesgo para la estabilidad de la red. Este es un tema analizado en todo el mundo, se sabe, la intermitencia genera graves problemas y todos los países tienen que tomar en consideración qué tanta energía intermitente que entra y sale, ¿verdad?, se puede meter a la red. Y entonces exigen, ¿verdad?, que se amplíe la red, que haya inversiones enormes para que ellos puedan entrar, aunque sus permisos sean absurdos, no correspondan a ninguna planeación, significan un riesgo para el país. La exigencia es que se amplíe la red para que ellos puedan entrar. Los jueces no se han dado cuenta de eso. Recientemente votaron en contra de un acuerdo para garantizar la estabilidad de la red, un principio esencial a nivel mundial y que además está conferido al Estado como responsabilidad que tiene para cuidar la electricidad y garantizar la electricidad para todos los mexicanos. No, los jueces no se dieron cuenta de este pequeño detalle y les dieron el valor al votar en contra de un acuerdo que buscaba exclusivamente esa confiabilidad en la red, y dijeron son más valiosos los permisos que ahí están abajo, y tiene este acuerdo un objetivo anticompetitividad y por tanto lo echaron abajo. Otra jugosa ventaja para los privados, una más, ha sido los certificados de energías limpias, sales se llama, certificados de energías limpias, títulos que tienen un valor en el mercado. Ha sido obligado a pagarles a los privados, a los que les compra energía limpia, obligadamente en las subastas. Si CFE les tiene que comprar energía a los privados en subastas, que son muy caras, fundamentalmente estas energías llamadas limpias, ¿verdad?, les tiene que pagar los CELS. Le paga porque es energía limpia y CFE paga. A la CFE no se le otorgan CELS, certificados de energías limpias, aunque produce el 55% de la energía limpia del país, ¿verdad? A las centrales privadas sí. Y con ello la CFE, suministro básico, ha pagado hasta ahora 6.159 millones de pesos por concepto de CELS a los privados, que las intermitentes, cuando no hay sol, no hay electricidad, cuando no hay viento, no hay electricidad. ¿Y qué pasa con la electricidad y el equilibrio? La CFE tiene, por mandato de la reforma energética, que usar sus máquinas al instante para que no haya un alto en el suministro de la electricidad, ¿verdad? Y esas máquinas que entran, ¿verdad?, los otros ganan, perfecto, cuando suben y bajan, la CFE tiene que meter sus máquinas a un costo enorme, pero además a un desgaste enorme, y eso no lo pagan. En este caso, absurdamente, quien subsidia a las empresas privadas pagándoles, comprándoles la energía en subastas, y además les paga el certificado, la propia CFE, a sus competidoras les tenemos que pagar los certificados con un costo ya hasta ahorita de casi 7,000 millones de pesos. La reforma energética tuvo a bien convertir a la gran empresa del Estado en una pedacería. Dividió su parque de generación, las generadoras, que eran una sola estructura, las dividió en 6 empresas productivas del Estado y les dio autonomía. Cada una de estas 6 pequeñas CFEs tiene que competir unas con otras. Cada una de las áreas de la CFE, transmisión, distribución, generación, son empresas autónomas, ¿verdad? Son empresas que deben de competir entre sí, que se pagan entre sí los servicios. Un verdadero desastre, ¿verdad?, con la clara intención de la desaparición de la CFE. Además,
Y eso es otra cosa importante que pasa desapercibida. Además, la mayoría de esos proyectos, generadores independientes, sociedades de autoabasto, las energías limpias estas, ¿verdad?, cuyo objetivo es suplantar a la CFE y ganar el mercado y desaparecerla. La mayoría de estos proyectos privados que buscan, repito, suplantar a la CFE, han sido financiados por la Banca de Desarrollo nuestra, la Banca de Desarrollo de México, a tasas preferenciales y además con recursos de las AFORES, ¿verdad? Es así que han venido creciendo, ¿verdad? La connivencia del gobierno de Peña, Salinas y todos estos, ¿verdad?, obligaron a nuestra banca de desarrollo, a las AFORES a financiar a estas empresas que llegan pues a suplantar la CFE, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicarnos eso? Bueno, y además, ¿dónde está el capital que iban a traer? El beneficio de apertura del sistema eléctrico pues beneficia porque viene una gran cantidad de recursos. Bueno, y resulta que aquí se los dieron en contra de la CFE. En lugar de apoyar a la CFE, apoyan a estas empresas que llegan a estos beneficios que les estoy comentando. La serie de reformas regresivas que estamos descubriendo a la ley desde la época de Salinas y a la Constitución, que empezaron, por eso, desde 1992, culminadas en la reforma energética de Peña Nieto en 2013, dieron lugar a que claramente, ¿verdad?, se estableciera un sistema en que las familias de la clase media y popular, los mexicanos, las familias de clase media y popular, pagan mucho más por su electricidad que las grandes empresas. En cambio, las familias de clase media, la clase popular, ¿verdad?, las pequeñas empresas luchan por subsistir con sus trabajos y además tienen que pagar la electricidad, ¿verdad? Este es un ejemplo típico, claro, de los gobiernos oligárquicos. Con estos elementos que les comentamos, que ocultan, ¿podrían estos honorables jurisconsultos, los expertos que presentan todos los días en los periódicos, fulanito experto, que son empleados de ellos, los comentaristas de todo pelaje que aparecen cada vez más, podrían afirmar honorablemente, objetivamente, que este sistema que hemos descrito garantiza la libre competencia y la libre concurrencia? Es verdaderamente grotesco cuando se analiza lo que han creado, ¿verdad? No tiene ninguna relación con un mercado, no tiene ninguna relación con un sistema de competencia, es un sistema de atraco, es un sistema de beneficio a los privados, es un sistema de injusticia social. La reforma a la ley de la industria eléctrica que mandó el presidente al Congreso de la Unión y que fue aprobada, ¿verdad?, en ambas cámaras, en donde la oposición, les dimos seguimiento, nunca entró a analizar la ley. Todo su argumento es que la CFE va a poner a sus plantas sucias la ley combustóleo, cuando en México consumimos solo el 5 o 6% de combustóleo, comparado con Estados Unidos o carbón, la ley combustóleo, ¿no? Pues 5% tiene la CFE en combustóleo. Va a sustituir a las energías limpias, ¿verdad?, que están tramposamente metidas en primer lugar, porque con eso el costo fijo y el costo variable, pues el aire no cuesta y el sol no cuesta, entonces para arriba. Yo digo, si podemos puntualizar unos cuantos datos que les he dado en el tiempo que me permite el presidente de la República, esta es una barbaridad,
es un sistema de saqueo, es algo pensado para que desaparezcan las CFE y los intereses ajenos se queden con un mercado eléctrico para negocio privado de la empresa más importante de este país, que es la CFE, la que da energía a todos los mexicanos, la que impulsará el desarrollo de este país, ¿verdad? Esa, ¿verdad?, que tiene por mandato del presidente de la República no subir nunca las tarifas, porque no es una empresa que viene a lucrar, sino una empresa que viene a servir al país. Esa es la que quieren desaparecer. Tienen derecho de réplica. Si los empresarios aludidos quieren argumentar, debatir, Miguel podría representarnos. Si el señor Fernández de Oxxo, los dueños de Walmart o de Bimbo, si quieren venir aquí, incluso hasta sus voceros, nada más que los de más arriba, ¿no? Por ejemplo, el señor Junco del Reforma, el señor Ili Ortiz del Universal, los dueños, el presidente del Consejo de Administración de Iberdrola o su vocero, el presidente del Consejo de Administración del periódico El País. Vamos al debate, porque es un asunto de interés público, aquí o en cualquier parte. Nada más decir que nosotros fuimos electos para representar al pueblo y cuidar los bienes de los mexicanos.